Gracia y paz a todos los hermanos que están en Cristo y a los que aún no se han conocido, pero por la misericordia y el amor de Dios serán rescatados. En este vídeo hablaremos de por qué recién ahora, cerca de 2000 años después de la crucifixión, ha llegado el tiempo del fin y el regreso de Jesús. Hablaremos de cuál es la señal del fin y cuál es la señal del comienzo de la tribulación y así, en el siguiente vídeo hablaremos del 666, la marca de la bestia y el anticristo, y de ahí empezaremos capítulo 4 del Apocalipsis. Gracias a todos los hermanos en Cristo Jesús. A todos los suscriptores aquí en el canal, muchas gracias, y a los que aún no se han registrado, les pido que se registren y compartan los vídeos. Si no has visto los vídeos anteriores, te pido que los veas, para que puedas ver con los ojos del Espíritu y no con los ojos de la carne. Los ojos de la carne aprisionan al hombre en el mundo, alejándolo cada vez más del reino que ya existe en el Espíritu. Sabemos que nuestros vídeos son largos y poco atractivos a los ojos de la carne, pero tratamos de señalar lo que es visto por el Espíritu. Es una narración sin elocuencia, para que verdaderamente entiendas con el Espíritu y no con una elocuencia que te motivará momentáneamente, que es como un relámpago en la sartén, se enciende y luego se apaga. La comprensión de lo que estamos hablando debe ser según la palabra y no según mi emoción, pasión o voluntad, como cualquiera que enseña la palabra de Dios. El entendimiento debe ser según la voluntad de Dios y por el Espíritu Santo. Es lógico que seamos movidos en el Espíritu. Pero aquí queremos que tengáis el verdadero entendimiento, para que miréis con el Espíritu y no con la carne, porque para la carne son como locuras las cosas del Espíritu y su predicación. Incluso nuestros vídeos no son literarios, cinematográficos, elocuentes o duraderos. Ya sea que tenga prisa, esté ocupado o no, le insto a que vea cada vídeo en su totalidad en el momento oportuno. Y si puedes, si no te da vergüenza, si estás de acuerdo con esta palabra, compártela también. La prisa de los hombres por las cosas del mundo los está llevando al abismo, a la perdición, porque dejan de lado la verdad y la vida, no prestando atención a la palabra de verdad. Buscamos en cada vídeo tener muy claro las revelaciones, el tiempo de la venida de Cristo ha llegado. Date prisa en buscar a Jesús. A los ojos de los hombres fue una larga espera, pero para Dios está dentro de lo prometido, profetizado y escrito en la palabra. Habacuc 2 versículos 2 y 3 Entonces el Señor me respondió, y dijo, escribe la visión y hazla claramente legible en tablas, para que la lea el que corra. Porque la visión es aún para el tiempo señalado, pero se apresura hasta el fin, y no engañará, si tarda, espéralo, porque ciertamente vendrá, no tardará. Cada día estamos más cerca de la venida de Jesús. Muchos andan por ahí por el tiempo que ha pasado, diciendo que Jesús ya no viene, y por eso dicen y predican lo que la carne ve. La carne palpita y grita dentro de ellos por respuestas y ciencia, que interpretan las cosas del mundo según el mundo, interpretan lo que ven y tocan, alejándose de la fe, y no ven las cosas del Espíritu por el Espíritu. Sí mismo. Jesús nos trajo el reino espiritual de Dios, hoy moramos en el reino de Dios a través de la fe, que fue establecida después de la crucifixión. Todos nosotros en Jesús somos la Iglesia, el templo y el reino, hecho que Jesús dijo en la casa de mi Padre, hay muchas direcciones. Dios habita en nosotros en espíritu y nosotros en Él. Así que cada uno que dice sí a Jesús ya la gracia es una morada de Dios. Cada uno de nosotros somos en Jesús una morada de la casa del Padre, y todos juntos somos muchas moradas, donde mora Dios, y nosotros moramos en el reino. Todos somos morada en el reino de Dios, ya establecido en espíritu. Juntos, unidos por la fe, congregándonos unos con otros, somos un reino aún más grande. Y es este reino que no es visible hoy, que vendrá con Jesús, para que todo ojo lo vea. Y todo ojo verá el reino de Dios que viene del cielo al final de la tribulación, aun aquellos que han pasado por el pacto de Dios, que es Jesús, y lo han negado. Negaron la salvación, negaron la gracia, que nos fue dada por amor. El reino vendrá con lo que Jesús fue a preparar para todos nosotros. ¿Y qué preparó Jesús para nosotros? Increíble. Jesús fue a prepararnos. Entonces cuando Él regrese podemos venir en su reino visiblemente. Nosotros que en Él somos hechos el reino espiritual de Dios, establecido por la fe. Solo en Jesús somos salvos.
Él es quien nos justifica de las acusaciones del enemigo día y noche ante Dios. Con esto somos preparados como iglesia, templo y reino por la gracia, por Jesús, por la misericordia de Dios. Después de la última persona que hará que la iglesia se convierta, todo estará listo. Así sin tener a nadie más que justifique, porque la iglesia se hizo iglesia por completo, y por tanto, el enemigo de nuestra alma será quitado de la presencia de Dios, y echado sobre la tierra. Con el trigo que se dejó hacer trigo y la cizaña que prefirió hacerse cizaña o cizaña, ya no hay a quien justificar, ni a quien acusar el enemigo. Jesús dejará en ese momento la condición de Cordero Pascual, que no vino al mundo para juzgar y condenar, sino para traer la salvación, en la figura del rostro de buey del ángel de Ezequiel 1. Jesús vino al mundo como hombre, representado en el rostro del hombre, del ángel de Ezequiel 1. Jesús se nos reveló al único Dios verdadero, que nos vigila día y noche desde lo más alto del cielo en la figura del rostro de un águila, del ángel de Ezequiel 1. Sin embargo, después de que la última iglesia sea convertida, Jesús se colocará en la posición final, el cuarto rostro del ángel de Ezequiel 1, el león, el rey de reyes, para venido al mundo con su reino, que primero fue establecido en lo espiritual, pero que al final de la tribulación, vendrá el reino visible y definitivamente el reino de un cuerpo glorificado e incorruptible para hacer justicia completa, donde unos serán para salvación, y otros para condenación. Y eso está en los 4 evangelios revelados en Ezequiel 1, en el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es el ángel de la Iglesia, que nos revela la gloria de Dios. Eso sí, no veas quien no quiere. Con eso te digo. El reino de Dios ya ha venido en el Espíritu, y no tardará en llegar con Cristo, y ya está cerca. Así que nos apresuramos a hablar y predicar lo que se ha buscado durante cientos de años, y no se ha encontrado el verdadero y principal entendimiento, que está en el Espíritu. Pero ahora, cerca del fin, cerca del tiempo determinado, las cosas relativas al fin, y a la gente del fin, estas cosas son y serán reveladas, para que cada uno haga su elección, elija convertirse y enfrentar la muerte. Morir en Cristo para la salvación. Elige convertirte antes del comienzo de la tribulación y ser arrebatado por Cristo. O elegir vivir las cosas del mundo y no decir sí a Cristo ya la gracia y así morir sin Cristo y sin salvación. Eligiendo vivir las cosas del mundo y no decir sí a Jesús ya la gracia, y quedarse para la tribulación y allí, en los días terribles, elegir la salvación o la condenación. Ya estamos en el tiempo señalado para entender y revelar las profecías del fin, para que los de la carne, por su propia voluntad, continúen en la carne. Porque sus ojos no pueden desviarse de él, sus corazones y almas están enraizados en el mundo y no quieren dejarlo ir. Son como perros que no sueltan el hueso y cuando alguien se acerca, gruñen y atacan. Con eso seguirán en el mundo y en la carne, porque no quieren vivir en la verdad y en la vida, no quieren decirle sí a Jesús. Este es el tiempo para que también los del Espíritu se dejen hacer por el Espíritu, aunque todavía mirando a la carne, pero deben mirar a la verdad y a la vida, antes de la tribulación, y así no quedarse en ella. Porque si se quedan para la tribulación sufrirán mucho, sin embargo vencerán en y con Jesús, así como él venció, aunque estuvo muerto, vive, porque resucitó y en espíritu mora en nosotros, que son los muchos moradas de Dios y nosotros en él nuestra morada. El regreso de Jesús. ¿Por qué tarda tanto a los ojos de la carne? Tú como muchos que estás y debes estar preguntándote, ¿pero por qué Jesús tarda tanto en venir? Primero debéis entender que la primera parte del reino de la apariencia interior, el reino espiritual de Dios ya ha venido, ya ha sido concebido en espíritu. Sin embargo, como está determinado, prometido, profetizado y descrito en la palabra de Dios, la venida del reino visible y de apariencia externa ya está cerca y vendrá con Jesús y todo ojo verá. Debes entender que Dios ha determinado un tiempo. ¿Cuál es el tiempo señalado para la Iglesia? Es para que la Iglesia sea separada del mundo, es para que el trigo sea separado en el granero del Señor, su reino. La Iglesia de Cristo que está en el Espíritu en el reino de Dios, está y estará separada de las sinagogas de Satanás, que están en la carne y en el reino del maligno. Ellos son los que fueron y serán separados por su propia voluntad, que se dejaron seducir, y así, serán separados para juicio en el gran trono blanco y luego para ser arrojados al lago de fuego y azufre. En la misma condición que el infierno, la condición de muerte y la condición del mismo Satanás. Vea.
Nosotros en Jesús somos hechos iglesia, templo y reino y de él recibiremos y heredaremos las cosas del Padre, la vida eterna, en la misma condición de aquel en quien tuvimos fe, que es Jesús. Sin embargo, aquellos que no aceptaron la gracia y prefirieron las cosas del mundo, confiando en las mentiras de Satanás, permanecieron en la idolatría. Saber. La idolatría es dejar de confiar en Dios y confiar en todo lo que no es el único Dios verdadero. Así el hombre se hará a sí mismo sinagoga de Satanás, templo de espíritus inmundos y reino de tinieblas, y recibirá la herencia de su padre, que es Satanás, y de él recibirán por herencia la muerte, que es destrucción. Todos ellos en la misma condición, nivelados al nivel del diablo, en que prefirieron confiar y desagradar a Dios y negar su alianza, negando a Jesús. Hoy ya estamos cerca del final. ¿Y cómo sabemos esto? Sencillo, por la palabra de Dios. Antes, sepan que Jesús es nuestra arca de la alianza, es la nueva alianza, hecha por la fe. Porque el arca del pacto de la ley estaba allí, a los ojos de los hombres, a la vista, y algunos hasta podían llevarla. Estaba en lo que el hombre podía tratar de hacer por sí mismo, porque era ineficaz sacrificar animales, y por obligación tratar de cumplir la ley. Pero aún así, el hombre no puede ni podrá hacer nada por sí mismo. Sin embargo, las cosas del pasado y del antiguo pacto nos dan entendimiento en el nuevo pacto en Cristo. Es el reflejo material a lo espiritual de Dios. En nuestra arca de la alianza, que es Jesús, está el testigo de la verdad y la vida. Y ella es para nosotros por la fe. Y no lo que podemos ver o tocar. Recuerda, Jesús es nuestra arca de la alianza. Mirar. Josué 3 versículos 2 y 3 Y sucedió que al cabo de 3 días, los oficiales pasaron por en medio del campamento, y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes levitas la llevan, vosotros también saldréis de vuestro lugar y la seguiréis. Jesús, después de ser crucificado, al tercer día resucitó. Él es el arca de la nueva alianza, el testimonio fiel de nuestro Dios y Padre en Jesús. Así que cuando nos haya llegado el Evangelio, cuando nos haya sido revelado el Evangelio, cuando venga el ángel de la Iglesia, que es el Evangelio de Cristo, por medio de los oficiales, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, oyendo también los sacerdotes y levitas que son la Iglesia, que es cada uno de nosotros en Cristo. Independientemente de si estamos solos con Cristo, o reunidos entre hermanos, independientemente de esto, todos debemos seguir el Evangelio, por la palabra predicada o por la lectura diaria. Todos debemos escuchar la palabra, y así, seguir a Jesús en el Espíritu, dejando el lugar, el estado pecaminoso, dejando de lado las cosas del mundo y partiendo hacia el reino espiritual de Dios, yendo hacia cruzar el Jordán, atravesando el velo de la carne, que trae muerte, y así permanecer en el Espíritu con Jesús en el arrebatamiento de la Iglesia, ya sea antes de la tribulación o durante ella, para que entremos con él en la tierra prometida, en el reino de Dios, en la nueva Jerusalén y en la vida eterna. Cuando vemos y escuchamos la palabra de Cristo, debemos seguirla para seguirlo. Debemos seguir nuestra arca de la alianza. Debemos seguir la palabra. Hoy para estar en el reino espiritual de Dios, y pronto para el arrebatamiento, luego para su reino milenario y con seguridad, por la eternidad. Todo esto obedeciendo las órdenes de Cristo, de los oficiales, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu, escuchando a los vuestros, porque el que no oiga, se quedará atrás y no heredará el reino, ni en espíritu ni en cuerpo. Glorificado e incorruptible. Hoy seguimos a Jesús por la fe, caminamos y moramos en las muchas moradas del Padre, que es el reino de Dios en espíritu. Hasta que Jesús regrese y con él venga el reino visible. Pero ¿cuándo vendrá Jesús definitivamente? Hoy Jesús definitivamente está con nosotros en espíritu, pero los últimos días ya están llegando. Mirar. Josué 3 versículos 4 y 5 Sea, sin embargo, entre tú y ella, una distancia de 2000 codos, y no os acerquéis a él, para que sepáis el camino por donde debéis andar, porque nunca has pasado por aquí antes. Josué también dijo al pueblo: Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. ¿Te diste cuenta? Presta atención, hay entre tú y el arca de la alianza, una distancia de 2000 codos. Somos conscientes por la palabra de Dios, por el ángel de la Iglesia, que es el Evangelio de Cristo, somos conscientes de que Jesús resucitó al tercer día.
Hoy está en el cielo ante Dios justificándonos de nuestros pecados. Hoy no podemos acercarnos a Él en la carne sino en el Espíritu, porque Él está en el cielo y nosotros estamos aquí en el mundo, pero estamos conectados con Dios en el Espíritu. Así que lo que atamos aquí en la tierra en espíritu será atado en el cielo por el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Todos nosotros en espíritu con el Padre estamos unidos por la fe en Cristo, estamos hablando de la humanidad, caminando a una distancia de casi 2000 años desde la resurrección. Y durante todo ese tiempo muchos se dejaron hacer iglesia, muchos se durmieron en Cristo y otros simplemente negaron la verdad y la vida. El pueblo que seguía a Dios antes de Cristo en la ley, sabía que el arca estaba delante de ellos, porque veían que iba delante del pueblo, era en relación a ver y tocar y no por fe. Ya en la gracia por la fe sabemos que Jesús ya nos está esperando y preparando el reino, que somos nosotros mismos, y después de todo preparado volverá. Fue para preparar a la Iglesia, justificándola ante Dios, justificándonos de los pecados, señalados por la ley, y acusados por Satanás, que la herencia que viene de Adán ya no es nuestra, porque en Cristo fuimos hechos hijos de Dios. En Cristo vivimos por la fe, que nos fue y es enseñada y testimoniada por el Espíritu y el Evangelio de Cristo, nuestro ángel. Jesús ascendió al cielo, y en su palabra, la palabra de Dios es una orden. Y la orden fue, mantenerse a una distancia de 2000 codos. Los de la carne miran a Josué, igual que Josué, miran como las cosas de aquel tiempo y solo para ese tiempo. ¿No ven que en el Espíritu se dice, espera 2000 años y entonces cruzarás a la vida eterna? Debemos esperar en paz en el Señor, hasta que toda la Iglesia esté completa. Hasta que se cumpla el tiempo señalado, toda la Iglesia pasará el Jordán. Pasará de la vida en un cuerpo corruptible. Jesús es el camino que tenemos y debemos seguir. Por tanto, solo Él es el camino, porque nunca antes habíamos pasado por tal camino, porque en el mundo, los caminos de perdición son muchos. Pero en Jesús el camino es verdadero y conduce a Dios y a su reino, conduce a la salvación y a la vida eterna. Solo en Jesús estamos en el camino, que es uno y verdadero. Y el camino de la Iglesia se da en 2000 años, esta es la distancia en el tiempo entre la Iglesia y el regreso de Jesús, para que pueda convertirse en Iglesia, y ser parte del reino de Dios. Y en este camino debemos santificarnos, para poder entrar en el reino de Dios, que ya está en el Espíritu, pero que pronto bajará del cielo, después de 2000 años, a partir de los 3 días, después de que Jesús haya dicho, está consumado. Recuerde, el regreso de Jesús solo tendrá lugar al final de la tribulación. El regreso de Jesús solo tendrá lugar 2000 años después de su resurrección y no de su nacimiento. Nuevamente, el regreso de Jesús es 2000 años después de la resurrección y no 2000 años después de su nacimiento. Bueno, la Iglesia tiene un lapso de tiempo de 2000 años para cruzar el Jordán, hecho que Jesús ya hizo y cruzó cuando resucitó. Jesús vendrá y la Iglesia con él, y hará maravillas entre nosotros, visibles y palpables, así como las hizo en su primera venida ya a lo largo de estos casi 2000 años de su resurrección, muchas maravillas han sido hechas por la fe. Donde el homicida, que ahora está en Jesús, ya no mata. El ladrón, que hoy está en Jesús, ya no roba. Por eso la Iglesia debe dejarse hacer Iglesia y estar en santificación, para poder cruzar el Jordán, para cruzar de la muerte a la vida eterna. Y que para quien se permite ser Iglesia es esperar a Jesús todos los días. La Iglesia debe estar lista para cruzar el Jordán en cualquier momento. La Iglesia no puede perder la fe, sino esperar pacientemente en el Señor, porque el tiempo ha llegado. Porque los que durmieron en Cristo resucitarán y para ellos la muerte será ayer y la vida será mañana. Mire, Josué también le dijo al pueblo: santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. El mañana para los que durmieron en Cristo es hoy para la Iglesia que será arrebatada y que tiene un tiempo, el tiempo determinado por Dios. Sin embargo, si no fuera por las mentiras de los hombres, y las manipulaciones de los reinados y demás, estaríamos seguros y convencidos de que estamos, sin lugar a dudas, en el año 2023, como todos pensamos que estamos. Pero no podemos garantizarlo, ya que alguien podría haber creado mal los calendarios con el tiempo. Pero si realmente estamos en el año 2023, el rapto de la Iglesia, el comienzo de la tribulación y el regreso de Jesús están cerca, solo faltan unos pocos años.
La segunda venida de Jesús será 2000 años después de la resurrección, que fue cuando Jesús cruzó el Jordán, cruzó de la muerte a la vida eterna, cruzó al reino del Padre y de los suyos y nuestros, los que están en Cristo por herencia. Podemos concluir, teniendo en cuenta y suponiendo que nuestro calendario es correcto, sin error de más ni de menos. Jesús regresará o regresaría en el año 2033, que es, o sería, según la veracidad de nuestro calendario, el fin de la tribulación y el comienzo del séptimo día, el gran sábado del Señor, el reinado milenial de Cristo, donde la Iglesia vivirá y será reinada por Cristo por 1000 años y luego entrará en la eternidad. Recuerde, el regreso de Jesús no es el rapto. El rapto tiene lugar 7 años antes del final de la tribulación y la segunda venida de Jesús. Así, nuestra ciencia sobre el año del rapto, dependiendo de la veracidad de los calendarios, acontecerá o se realizaría en el año 2026, y en ese mismo año se iniciará o se iniciaría la tribulación. El arrebatamiento y el comienzo de la tribulación se darían simultáneamente en el año 2026, y el fin de la tribulación, el regreso de Jesús y el comienzo del reinado milenial de Cristo serían, o serán en el 2033, 2000 codos, 2000 años después. El arca de la nueva alianza, que es Jesús, que cruzó el Jordán, pasó después de 3 días del mundo de la muerte al reino de la vida. En el año 2026 se cumplirán 1993 años desde la resurrección de Cristo, y 7 años después, en el 2033, se cumplirán los 2000 años que nuestra arca de la alianza, Jesús, pasó de muerte a vida. El regreso de Jesús ya está a las puertas. Despierta, Iglesia. Ahora hablaremos de la señal del fin. Si nos detenemos a pensar y analizar, si reflexionamos sobre la palabra, veremos que las señales están ahí, ocurriendo desde hace mucho tiempo, como nos enseñó Jesús. Debemos entender que una cosa es el regreso de Jesús y otra el comienzo de la tribulación, pero ambos están ligados entre sí por el tiempo de 7 años. Jesús vendrá 2000 años después de haber resucitado, por lo que sabemos que el arrebatamiento y comienzo de la tribulación tendrá lugar 7 años antes de cumplirse los 2000 años, que comenzaron a contarse 3 días después de haber dicho, es consumado. Juan 19 versículo 30, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Jesús murió porque vino al mundo como hombre, vino en la carne y esta es la verdad. 1 Juan 4 versículos 2 y 3, en esto conoceréis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, pero este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que ha de venir, y he aquí, aun ahora está en el mundo. Jesús vino en carne hombre, pero no bajo la herencia de Adán, pues nació del espíritu y no de la carne, como hemos visto en los vídeos anteriores. Y mientras vivió permaneció en el espíritu conectado con Dios, cumpliendo todos los mandamientos de Dios, la ley, porque la cumplió en obediencia al Padre. Dios que todo lo puede. El poderoso de Israel va más allá de nuestra comprensión, incluso hablando consigo mismo, porque Él es Dios y los hombres no lo son, pero en espíritu podemos entender. Muchos andan por ahí siendo engañados por su propio corazón y dejándose llevar por el corazón de los demás, empujados por la codicia y la vanidad, hasta hacerse pasar por Cristo, porque el espíritu del anticristo está en el mundo. Marcos 13 versículo 5 al 8. Y respondiendo Jesús, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañará a muchos. Y cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque así debe suceder, pero aún no será el final. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres y tribulaciones. Estas cosas son los principios de los dolores. Jesús fue crucificado, cumplió lo que debía hacerse, y así entregó su espíritu al Padre. Jesús resucitó cruzando el Jordán, pasando de la muerte a la vida eterna, hace casi 2000 años. Ya estamos cerca del tiempo determinado para completar. Pedro representaba a toda la Iglesia, y en él fue edificada la primera Iglesia por el mismo Jesús antes de la crucifixión, y todos nosotros, después de Pedro, fuimos edificados Iglesia por el mismo Cristo en espíritu. Desde la resurrección hasta aquí, ¿qué pasó? Primero, falsos cristos.
Muchos han tratado de hacerse pasar por Cristo, y no fue uno ni dos, sino varios, y hay muchos otros por ahí, tratando de hacerse pasar por Cristo y tomar el sacrificio diario de Jesús y tratando de ponerse en su lugar. Muchos fingiendo ser santos y salvadores, fingiendo milagros, practicando trucos de magia y tantas locuras a los ojos del Espíritu y de Dios. Pero a los ojos de los de la carne es motivo para seguirlos, amarlos y adorarlos, sin embargo no ha llegado el final. Segundo, fueron muchas y muchas guerras, y muchos rumores de guerras, al hombre le encanta hacer guerras a la medida de sus pasiones y vanidad. Hay tantos argumentos y razones para tratar de justificar sus guerras, que se permiten olvidarse del amor y del valor de la vida, pero el final no ha llegado. Tercero, acerca de la naturaleza. Los terremotos y otras catástrofes ocurren constantemente, porque todos los años tenemos algún tipo de catástrofe en el mundo, pero el final no ha llegado. Habitación. El hambre y las plagas por no mencionar. Cuanto más produce el hombre alimentos, más perece y muere de hambre la humanidad. Mueren, no por la voluntad de Dios, sino por la codicia del hombre mismo y así Dios permite, para su condenación, que nieguen el pan. Las plagas suelen aparecer en los campos, y cada día arrasan el mundo, y cada vez más el hombre fabrica algún tipo de producto químico para combatirlas y reducir el número de daños, olvidándose de mirar el efecto colateral en la vida de las personas, porque que les interesan las ganancias, y lo demás perece. Como resultado, los alimentos se vuelven cada vez más caros, porque lo que cuenta para ellos es la ganancia y no la vida. Pero el final no llegó. Quinto. Las enfermedades. Innumerables tipos de enfermedades se propagan por el mundo como el viento. Cada vez son más las enfermedades que pasan del estado de contaminación por contacto directo a la propagación por el aire. Pero el final no llegó. Sexto. El amor. Un gran número de niños no respetan ni honran a sus padres. Y muchos padres no se ponen en el lugar de los padres, no se llevan bien con sus hijos. Y esto no suele estar ligado a los padres, sino en lo que se les enseña a ambos de diversas formas, que se convierten en regla y doctrinas, pero todo eso era y se espera, porque una familia débil tiende a destruirse en tiempos de conflicto y guerras en general. ¿Por qué si el padre no apoya al hijo y el hijo no apoya al padre, cómo ganarán una batalla que está separando a las familias? Los padres no controlan a sus hijos y muchos, seducidos por la publicidad del mundo, donde la ostentación, la riqueza, la vida loca, el radical, el yo puedo, el yo soy el más grande, el yo soy el mejor y así sucesivamente, donde la vanidad y la codicia toman cuidar de los hombres que piensan y viven según su voluntad, y su voluntad y deseo valen más que la vida de los demás. Así, la criminalidad se expande, el amor se ha enfriado y la vida para muchos ya no tiene valor. No vale más que un celular ni menos que eso. Los seres humanos ya no se mueven por un crimen de muerte. Ya en la infancia, los hombres iban perdiendo la inocencia. Bombardeado con películas y otros que traen al hogar ejemplos de muerte en películas e incluso en noticias policiales, que a los padres les encanta ver. Y no solo eso, también está la inversión de valores y de las cosas en general, donde un diablo es visto como un héroe y un hombre como un demonio. Así los niños y la humanidad se acostumbran a los demonios y a la muerte día tras día. Y yo les pregunto cómo van a ser movidos por la muerte los niños que se hacen adultos cada vez más temprano. ¿Cómo seguirán siendo inocentes los niños si sus padres se lo quitan demasiado pronto? Pues, en la mañana muchos de los padres ponen noticias policíacas donde predominan los crímenes y la muerte en los programas. A la hora del almuerzo es lo mismo. Durante la tarde un poco más, y por la noche se repite todo. ¿Cómo es posible que los niños no vean los crímenes y la muerte como algo normal? La muerte para ellos será y es algo común, ya que los padres se acostumbraron poco a poco a los crímenes y muertes, y muchos aún comparten vídeos de muertes violentas y otras barbaridades. Los matrimonios, la constitución de la familia, son cada vez más precarios. El marido engañando a su mujer, y la mujer engañando a su marido, cuando uno no hace matar al otro para quedarse con la herencia, o por el simple hecho de deshacerse del que ella, o él ve como un estorbo. Y así el amor de muchos se enfría más y más con cada día que pasa, hasta que llega la tribulación y ya nadie respetará ni amará al prójimo. Pero el final no llegó. Y el séptimo es el Evangelio.
Muchos piensan y piensan que hay gente que todavía no conoce el Evangelio, que no sabe ni ha oído hablar del único Dios verdadero, de Jesús y de la salvación. Pero son engañados como son engañados los que no buscan la palabra de Dios. Estos se engañan y se dejan engañar. Dios está por cumplir este pasaje. Dime, ¿qué nación en el mundo no ha oído hablar de Dios y de Jesús? ¿Qué nación tiene o no tiene una Biblia? Algunas naciones no lo tienen, porque no quieren tenerlo. Es posible que muchos no hayan escuchado hoy y no tengan una Biblia en estos días, pero durante su vida en cierto momento, aunque sea por un tiempo, han escuchado acerca de Jesús. Y si no lo tienen es porque no quieren tenerlo, porque aman y están orgullosos de lo que tienen. Es porque no se dejan convencer por el Espíritu Santo. Por no imponerse para conocer la verdad. Debes decir, ay. Pero está prohibido allí en ese país. Está bien, está prohibido. Pero, ¿y si estuviera prohibido aquí en Brasil? ¿Qué harías? ¿Dejarías de creer en Jesús? ¿No buscarías la verdad? ¿O preferirías vivir en una mentira? Piense en eso. Evaluar. ¿Son inocentes aquellos que recibirán la marca de la bestia, para cumplir los deseos de sus corazones y vanidades? Porque muchos recibirán la marca de la bestia, no solo por agua o comida, sino por sus propias pasiones y vanidades. Los signos del inicio del dolor nos han sido dados desde la crucifixión de Cristo. El comienzo de los dolores comenzó en la crucifixión. O das a luz un hijo varón nacido del Espíritu, y los dolores del parto no son fáciles. O seguir siendo un hijo de la carne para el mundo. El comienzo del dolor ha estado sucediendo durante mucho tiempo, pero el final no ha llegado. Porque hay un tiempo señalado para la Iglesia, para que entienda las señales. Tiempo determinado acercándose a 2000 años después de la resurrección de Cristo. Y este era el tiempo dado y establecido para que la Iglesia llegara a ser Iglesia. 2000 años, siendo para Dios 2 días. Estos 2000 años son los últimos días dados a los hombres para hacer su elección. Elige ser la Iglesia o ser la sinagoga de Satanás. Así podemos ver que con el tiempo se nos dieron 7 señales al azar. Y recuerda eso más adelante. Recuerde, Jesús nos habló de las 7 señales y veremos dónde se mencionan en el libro de Apocalipsis. Preste atención a Mateo 24. Mateo 24 versículo 3 al 14 Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado, diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Mundo? Y respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y engañará a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, miren, no se alarmen, porque es necesario que todo esto pase, pero aún no es el final. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en varios lugares. Pero todas estas cosas son el comienzo del dolor. Entonces os entregarán para ser atormentados, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se ofenderán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán unos a otros. Y se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las profecías. Las profecías están siendo escudriñadas y reveladas, y con eso sabemos que ya estamos en la generación de la tribulación, porque la higuera está brotando, sí, la higuera que una vez selló la profecía, está brotando con las revelaciones e interpretación de lo que fue sellado. La higuera comenzó a clamar, el libro de Daniel está siendo revelado, porque hasta hoy muchas higueras se habían secado. Porque no tenían frutos que ofrecer por la Iglesia, por el templo y por el reino que todos somos en Cristo. Muchos a lo largo de los 2000 años, pero en los últimos tiempos ha aumentado el número de los que profetizaban e interpretaban para su propio corazón, para sus pasiones y vanidad. Corazones engañosos fueron engañados y se dejaron secar confiando en su corazón,
y en las mentiras del mundo, y en su corazón fermentaron muchos engaños, que sirvieron de verdad a muchos otros sedientos en el mundo, así se secaron, no tener el verdadero fruto para alimentar a los pobres, a los hambrientos, que como Jesús, fueron a buscar el fruto en la higuera y no lo encontraron. Pero hoy, gracias a Dios por su voluntad, muchas higueras están brotando, y revelando las profecías contenidas en la palabra de Dios, y especialmente las del libro de Daniel, que es la señal. Es el aviso de que ha llegado el tiempo, esto por voluntad y permiso de Dios, porque ha llegado el tiempo determinado. Note lo que dice Daniel. Daniel 12 capítulo 4 al 9 y tú Daniel, cierra estas palabras y sella este libro, hasta el fin de los tiempos, muchos correrán de un lado a otro, y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y he aquí otros dos estaban parados, uno de este lado junto a la orilla del río, y el otro del otro lado junto a la orilla del río. Y dijo al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo terminarán estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba de pie sobre las aguas del río, el cual levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive para siempre, que sería por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y cuando hayan terminado de esparcir el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Así escuché pero no entendí, por eso dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, ve Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora no solo las profecías de Daniel y otros están siendo abiertas y reveladas por el Espíritu Santo de Dios a través de los muchos centinelas de Cristo, que están siendo levantados por todo el mundo. Daniel está siendo revelado y también lo es una de las señales para el comienzo y el final de la tribulación. La señal para el comienzo de la tribulación. La señal de que la tribulación ha comenzado se da con el rapto de la Iglesia. Cuando muchas personas desaparezcan sin importar quiénes sean, sin importar si es de una u otra congregación, sin importar, la desaparición de muchas personas es la señal, aunque el mundo justifique la desaparición, sepan que la tribulación ha comenzado, aunque el argumento es bien convincente. El mundo dará varias explicaciones para desviar el foco, para buscar engañar a los que una vez escucharon la palabra de Dios, pero no la tomaron en serio. El mundo negará el arrebatamiento de la Iglesia, y lo justificará con una mentira preparada con el tiempo, y muchos la creerán. Pero ¿cómo observaremos que el rapto está cerca? ¿Cómo sabemos que está a punto de suceder? Como ya hemos visto, muchas señales se están dando desde la cruz. Entre ellos los 7 mencionados anteriormente, falsos cristos, guerra y rumores de guerra, catástrofes de la naturaleza, hambrunas y plagas, enfermedades, el amor se enfría, y el Evangelio. Note que había 7 señales. Hubo 7 signos dados al azar durante casi 2000 años. Y en los próximos años, estos signos se desvanecerán, la tierra estará en una falsa sensación de paz. Muchos dirán ahora sí, parece que estamos en paz y tranquilos. Cuidado con Zacarías. Zacarías 1 versículo 8 al 17, miré de noche, y vi a un hombre montado en un caballo rojo, y él estaba de pie entre los arrayanes que estaban en la llanura, y detrás de él había caballos rojos, pintos y blancos. Y dije, Señor mío, ¿quiénes son estos? Y el ángel que hablaba conmigo dijo, yo te mostraré quiénes son estos. Entonces respondió el hombre que estaba entre los mirtos, y dijo, estos son los que el Señor ha enviado para recorrer la tierra. Y respondieron al ángel del Señor, que estaba entre los arrayanes, y dijeron, hemos pasado por la tierra, y he aquí, toda la tierra está quieta y quieta. Entonces el ángel del Señor respondió y dijo, Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás misericordia de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado enojado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo con buenas palabras, palabras consoladoras. Y el ángel que estaba hablando conmigo me dijo, clama, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso de Jerusalén y de Sión con gran celo. Y con gran indignación estoy enojado con los gentiles en reposo, porque estaba poco indignado, pero agravaron el mal. Por tanto, así dice el Señor, he vuelto a Jerusalén en misericordia, mi casa será edificada en ella, dice Jehová de los ejércitos, y el cordel será extendido sobre Jerusalén. Clamad otra vez, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mis ciudades aún crecerán y prosperarán, porque el Señor aún consolará a Sión, y aún escogerá a Jerusalén.
Con gran celo Dios cuida de su Iglesia, los que durmieron en Cristo serán arrebatados y vivificados, los que permanezcan fieles a Dios serán arrebatados y estos, los que durmieron y los que serán arrebatados recibirán un nuevo glorificado e incorruptible, y así no pasarán por la tribulación. Pero muchos quedarán para la tribulación y entre ellos 5 de las iglesias de Cristo, para ser probados allí, en la fe, aunque sientan los dolores en la carne. Hoy, antes de la tribulación, la iglesia tiene dolores de parto, pero durante la tribulación los dolores serán mucho peores. La ciudad, que es 2 al principio de la tribulación, aumentará a 7 al final de la tribulación, que son las 7 iglesias en total, 2 de las cuales no pasarán por la tribulación, pero 5 de ellas sí. La iglesia que era 2 antes de la tribulación aumentará y prosperará a 7 en total. Pero, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal para el rapto y el comienzo de la tribulación? La señal comenzará así. Cuando el mundo crea que está en paz y quietud, cuando haya un sentido de paz y tranquilidad entre los hombres, es cuando muchos se equivocarán. Acordaos de los versos de Zacarías ya vistos, y respondieron al ángel del Señor, que estaba entre los arrayanes, y dijo: hemos pasado por la tierra, y he aquí, toda la tierra está quieta y quieta. Después de este sentimiento de paz, donde muchos se desviarán de la palabra, especialmente los que hoy se están convirtiendo a bocajarro, después de ver y oír las señales del principio de dolor que se están dando. Los signos del comienzo del dolor aumentan cada vez más, y tantas cosas están sucediendo en un corto espacio de tiempo en el mundo. Sin embargo, cuando estas cosas cesen, y el sentimiento de paz y tranquilidad muestre su rostro, muchos pronto abandonarán el camino y vivirán para el mundo, porque no se permitieron ser iglesia, y por eso no se permitieron hacer la buena obra por el Espíritu, no dando a luz un hijo varón, y permanecerán en la carne, herederos de Adán. La calma será por poco tiempo. Tan pronto como el hombre piense que el mundo está en paz, vendrá la gran tormenta, y con ella, vosotros de los 7 truenos, que fueron gritados al azar a lo largo de los siglos, después de la crucifixión. Pero para el comienzo de la tribulación, clamarán todos a la vez. Y así ese sentido de paz se romperá y el terror, la calamidad, la desesperación, la angustia, la muerte y el infierno estarán entrando en el mundo, mientras la Iglesia está siendo arrebatada. La Iglesia sube al encuentro de Cristo en el aire, y el reino de las tinieblas del maligno va estableciéndose en la tierra, vuelve al mundo, porque un día estuvo, hoy no está, pero estará. Vendrá del abismo. Ese reino de tinieblas que era, estará regresando por un poco de tiempo, para los 7 años de tribulación y yendo a su destrucción. Con la voz de los 7 truenos, la Iglesia se levanta y el infierno vuelve a asentarse en el mundo. En la voz de los 7 truenos suena la trompeta del éxtasis, y en esta trompeta los santos escuchan el llamado de Cristo, escuchan la voz del verdadero pastor y lo siguen por la fe. Porque el rapto es por la fe. Y esto lo veremos en el vídeo específico, porque el rapto no es para cualquiera, no es para los que se convierten de boca en boca, no es para los que viven según la carne, sino para los que tienen fe. A esta gran trompeta, la Iglesia la escucha como el llamado de Cristo, la santa convocación, y la Iglesia sale del mundo. Sin embargo, con este evento el reino de las tinieblas parte para establecerse nuevamente en el mundo, y esta vez, peor que la última vez, que fue antes de la cruz de Cristo, porque en ese tiempo los reinos no se mezclaron, sino en la tribulación, el pie de barro se mezclará de acuerdo con el pie de hierro. Hombres y demonios de acuerdo caminando juntos, y así, el reino del mal se establecerá y buscará destruir a todos y todo lo que pertenece al único Dios verdadero, incluso la palabra, las enseñanzas, el sacrificio, el pueblo y el santo nombre del caballero. Esto comenzará con el sonido de la gran trompeta, y las voces de los 7 truenos se escucharán todas a la vez. Presta mucha atención. Apocalipsis 10 versículo 1 al 7, y vi otro ángel poderoso, que descendía del cielo, envuelto en una nube, y sobre su cabeza estaba el arco del cielo, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía un librito abierto en la mano. Y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león, y habiendo clamado, los 7 truenos dieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron terminado de emitir sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella lo que dijeron los 7 truenos, y no lo escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo,
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y lo que hay en él, y la tierra y lo que hay en ella. Y el mar y lo que hay en él, para que no haya más dilación, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él toque su trompeta, se cumplirá el secreto de Dios, como lo anunció a sus siervos los profetas. El mundo entrará en la oscuridad. Sin embargo, con el inicio de la oscuridad, aparecerá el tan esperado Salvador del mundo, el Anticristo. En medio de tantas cosas malas, surgirá uno, el lobo con piel de oveja, y organizará el caos establecido. Él traerá la paz, maquinando según las intenciones de Satanás. Y todos lo adorarán hasta el punto de entregarle sus reinos y ellos mismos. Ahora les voy a dejar un poco de comida para que empiecen a reflexionar. Piensa, si este hombre es judío, todos lo amarán y lo aceptarán. Si es árabe islamista, lo amarán y lo aceptarán todos. Si es un espiritista, lo amarán y lo aceptarán todos, si es católico. Si es evangélico. Si es budista. Si es un político, lo amarán y lo aceptarán todos. Y así, teniendo en cuenta las diferencias religiosas y políticas, la vanidad del hombre le permitirá ser amado y aceptado. Piénsalo, no solo para buscar entender de dónde viene el anticristo, sino también el falso profeta. Piensa más en este caso. Si miras el mundo de las artes y el deporte, muchos son amados, aceptados y respetados sin importar si son hombres o mujeres. Si miras el tema de la ecología, el medio ambiente, muchos son amados, aceptados y respetados, independientemente de hombres y mujeres. Si miras al mundo científico o a la ciencia, muchos son amados, aceptados y respetados, sin importar hombres y mujeres. Y si miras lo que hoy no es, pero muchos aman la idea, respetan la idea y aceptan la idea, aunque sea solo ciencia ficción, teorías de conspiración y temas para películas, series, libros y demás. Con eso les pido que piensen, y hazte esta pregunta: ¿de dónde es más probable que venga el anticristo para que sea amado, aceptado y respetado por toda la humanidad? Pero eso lo veremos en otro vídeo. Continuando con los 7 truenos. Mira Apocalipsis 10. El ángel con el librito viene a soltar las profecías que se cumplirán en el momento del arrebatamiento, donde pone sus pies sobre el mar y sobre la tierra. Hombres y demonios estarán de acuerdo caminando juntos durante la tribulación, y sobre ambos, demonios y hombres, vendrá la ira de Dios, vendrá el cumplimiento de las Escrituras, porque la tribulación y el gran juicio no son solamente para separar a la Iglesia de Cristo de la sinagoga de Satanás, sino también para destruir los demonios, la muerte y el infierno. Por eso, ambos estarán juntos y de manera visible durante la tribulación. Ha pasado mucho tiempo sin que el hombre comprenda estos asuntos, porque son asuntos para lo que está por venir, y no para el tiempo de Juan. Recuerda, John está en el pasado viendo lo que sucederá en el futuro. Así que a los ojos de Juan, este asunto no se ve en aquel tiempo, sino ya en el día presente, donde, como el mismo ángel juró, no hay más demora, para que todo se cumpla. Y el cumplimiento tiene lugar para todos, comenzando con la gran trompeta, que llama a la Iglesia al rapto, pero al mismo tiempo permite establecer al que era, no es hoy, pero será durante la tribulación y va a su destrucción. Y así los días terribles, como nunca sucedieron, ni los habrá, comenzarán en una explosión de caos y locura. Luego de que la voz de los 7 truenos resuene en el mundo, comenzará la tribulación, donde una voz traerá guerra, otra voz traerá al falso Cristo, otra voz traerá catástrofes, otra voz traerá hambres y pestes, otro traerá enfermedades, otra voz traerá odio generalizado, porque el amor se ha enfriado, otra voz traerá la búsqueda de la destrucción del Evangelio y todo lo que viene de Dios. Y con eso las 7 voces de trueno se oyeron y resonaron en todo el mundo, por el tiempo determinado, hasta que acabe el eco, y el anticristo haga la paz entre los pueblos. Deténgase y piense, la guerra genera hambre, enfermedades y plagas, y dependiendo del tipo de guerra, si es nuclear, puede generar catástrofes de proporciones inimaginables en el medio ambiente. Y para traer la paz mundial, es lógico que alguien tenga que aparecer, y por traer la paz, será amado, aceptado y respetado por los hombres, y lo que diga será ley. Incluso blasfemando de Dios y persiguiendo al pueblo escogido, las 5 iglesias que quedarán para la tribulación. Y ellos le darán poder y autoridad. Apocalipsis 13 versículo 5 al 7, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder para actuar 42 meses.
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos, y le fue dado poder sobre todos los linajes y lenguas y naciones. El mundo adorará a la bestia, aunque su palabra sea contra todo lo que viene de Dios y contra Dios mismo. El anticristo buscará borrar lo que se enseñó. Buscará negar el arrebatamiento, negar la verdad de la palabra de Dios que es y fue predicada, buscará negar el evangelio de Cristo que es, fue predicado y edificado la enseñanza para la vida eterna, la salvación. Mateo 24 versículo 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio de Cristo, hoy en día ya es conocido por muchos y durante la tribulación buscarán borrar la verdad. Ya al comienzo de la tribulación, la palabra será perseguida para denigrar el evangelio. Buscarán deconstruir lo construido. El evangelio será reprochado y perseguido, al igual que los cristianos. Podrías ver que una cosa lleva a la otra. Y con odio contra el evangelio, los cristianos serán perseguidos, cazados y asesinados, porque a nadie le importará la vida sino que con sus pasiones y vanidad, se preocuparán por lo que pueden recibir con el pacto que hicieron con las tinieblas. Piensa, cuando toda la desgracia caiga sobre la tierra, los cristianos hablarán la verdad, que está escrita en la palabra de Dios. Y muchos preguntarán, ¿pero dónde está vuestro Dios? Otros exclamarán, fuera de aquí, tanta vergüenza está pasando y seguís hablando de religión. Ahora imagina la guerra que se librará, con odio contra la palabra de Dios y su iglesia. Los cuales serán etiquetados o fanáticos religiosos. Los cristianos serán vistos como fanáticos religiosos, extremistas y prejuiciosos. Será una guerra principalmente con los cristianos diciendo que lo que está pasando está en la palabra de Dios, y por otro lado, los de la carne diciendo que no. Decir que es la madre naturaleza enojada con la humanidad y así sucesivamente. Estarán ciegos y en su extremismo, en su locura, no les importará que maten cristianos, porque el amor se ha enfriado. Primero vendrá el rapto y luego todo sucederá en un curso natural de acuerdo a la voluntad y permiso de Dios. Tenemos un pueblo que clama a Dios, vinculando todas las cosas con la palabra de Dios, porque las trompetas están sonando por ellos. Y otras personas, viendo como cosas de la madre naturaleza, del universo, y en todo lo que la ciencia les ha inducido, las inducirán, en todo lo que el mundo les ha enseñado, y así, no mirarán a Dios, no oirán como trompetas, y sí, sentirán las copas de la ira de Dios derramándose sobre sus espaldas, porque amaron a la bestia y se olvidaron de Dios. No oirán las trompetas para volverse a Dios y así sentirán las copas de la ira de Dios. La Iglesia de Cristo oirá las trompetas, aun en los dolores de parto, pero la sinagoga de Satanás sentirá el ardor del derramamiento de las copas, que será mucho peor. Apocalipsis 13 versículo 8 Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Podríamos hablar más y más sobre estos temas, pero veremos claramente cuando estemos en el capítulo de cada uno en el libro de Apocalipsis, porque este es un estudio o enseñanza o revelación que se da paso a paso. Como pudimos ver, Jesús vendrá al final de la tribulación, exactamente 2000 años después de resucitar, que sería, o será en el año 2033, y la tribulación comenzaría o comenzará en el 2026, dependiendo de la veracidad del calendario. Recuerda, no sabemos el día ni la hora. Pero Dios nos dice. Amós 3 versículos 6 al 8 ¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no temblará el pueblo? ¿Acontecerá algún mal a la ciudad, a menos que el Señor lo haya hecho? Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin que haya revelado su secreto a sus siervos los profetas. Rugió el león, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién puede sino profetizar? Dios nos revela, pero ¿quieres escuchar? Dios nos revela, pero ¿tienes fe en Dios? Dios habla y desde su palabra da fe. Las señales están ahí, cree quien quiera. Se toca la trompeta del centinela, se hará la santa convocación, escucha quien quiera. Tenga fe el que está realmente en Cristo. Otros creen, pero como si no creyeran, porque se confunden en creer, porque creer no es fe, porque el hombre cree en varias cosas, pero la fe solo es de Dios, porque Él es el único que puede decir que hay luz y luz.
venido a aparecer en el mundo. Dios cumple lo que dice y promete y por eso nos da la fe, cualquiera que sea el hombre confíe que no es el único Dios verdadero, no es fe sino idolatría. Ahora presta mucha atención a lo que te voy a decir. Deja lo que estés haciendo y escucha con mucha calma. Gente. Calma. Hay mucha gente por ahí en un estado de locura, creyendo tantas mentiras. Personas en estado de pánico sin conocer la verdad. Gente desesperada, señalando uno aquí y otro allá, tratando de adivinar las cosas de Dios. Querer adivinar quién es el anticristo, la marca y el 666. Debemos preocuparnos por la salvación hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Debéis buscar la verdad, que es Jesús, y convertiros verdaderamente. Y así descansa en el Señor, porque el que tiene fe no teme a la muerte ni a la tribulación, sino al contrario, descansa en el Señor. Si está convencido de que su fe es inquebrantable e incuestionable, tenga la seguridad y descanse en el Señor. Muchos andan por ahí pensando en vender sus cosas, porque se acerca el momento y no quieren dejar que sus bienes se llenen de polilla y óxido para consumir. Preocupados por cómo se verán sus productos. Ahora piensa. Imagínate que fuera posible lo que vamos a hablar. Imagina a la persona que fue arrebatada, llegando allí a la congregación de los santos, viniendo con Jesús al reino milenial y luego a la eternidad. Y en el momento de su llegada, deja todo atrás, corriendo para ir a su antigua casa a ver cómo están sus cosas, sus posesiones que quedaron atrás. O incluso ir a buscar los cuerpos de aquellos seres queridos que no aceptaron a Jesús y murieron en la tribulación. Amigos, no existe. Para todos los que aman las cosas del mundo, sus bienes quedarán sin duda para la tribulación. Porque como ya he venido diciendo, el arrebatamiento no es como vosotros pensáis, tiene relación con la fe, y el que no la tuviere, quedará para la tribulación. Yo digo, si no te has convertido, conviértete, busca entrar verdaderamente en el reino de Dios que hoy es para nosotros por el Espíritu, y así por el mismo Espíritu serás sacado del mundo por la fe, hazlo mientras aún hay tiempo. De lo contrario, serás dejado para la tribulación. La prosperidad es buena, el dinero nos compra mucho, pero las cosas materiales no traen la salvación, ni te sacarán del mundo en el momento de la prueba. La materia no los arrebatará, no los sacará del mundo para que no pasen por la tribulación, al contrario, los hará quedar para la tribulación. Procura vivir una vida plena con Cristo sin apartarte de Él, sin mirar a tal o cual que está en pecado, porque eso no nos interesa, no lo acuses, sino háblale de Cristo, no vivas en chismes. Porque estaréis compartiendo y gozando del mismo Espíritu, gozad y participad del mismo Espíritu de Cristo, que viene de Dios. Busque caminar en el camino de Cristo porque como vimos anteriormente, es un camino que nunca hemos caminado antes. No te preocupes por tus cosas materiales, preocúpate por tu alma y el Espíritu que debe morar en ti. Buscad a Jesús, hablad de Jesús, procurad presentar a todos lo que sabéis, que es la verdad y la vida, que es Jesús. Preocuparse por las cosas de Dios. Escudriñar la palabra, escudriñar la congregación, escudriñar la predicación por conocimiento. Pensar. Hoy el hombre va más al mercado que entra a la presencia de Dios. No os dejéis llevar por las cosas del mundo, porque no podréis oír el llamado, porque muchas cosas os llamarán la atención a la hora de la gran trompeta, especialmente el estruendo de las voces de los 7 truenos. Incluso si está durmiendo. Hablaremos claramente sobre el rapto en el vídeo específico. El rapto es prueba de fe. Y el que no la tenga quedará para la tribulación, y allí tendrá que adquirir el oro refinado de Cristo. La fe aún ante la muerte habrá muchos sufrimientos, no será fácil, porque los hombres busquen la muerte para no sufrir, pero la muerte y el infierno estarán en el mundo de acuerdo con los hombres, porque estarán de acuerdo, el pie de hierro con el pie de barro. Por lo tanto, busca a Dios cuando tengas tiempo. No dejes de suscribirte al canal, en el próximo vídeo veremos sobre el anticristo, la marca de la bestia y el 666. Comparte nuestros vídeos, y si no has visto los vídeos anteriores te pido que los veas por una mejor comprensión. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, esté con todos nosotros. Amén.